hacer el lanzamiento de manera oficial del libro La prevención, objeto y fin de la responsabilidad civil, escrito por Jennifer Gómez y Daniel Zapata Rueda. Soy Adriana Abril, directora del Departamento de Relaciones Públicas. Mi compañero. Buenas noches para todos, mi nombre es Rodrigo Plazas, soy el director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana y para nosotros es un honor ser los maestros de ceremonia de esta noche. A continuación, acompáñenos a compartir un espacio muy especial con los autores de este libro, Daniel Zapata y Jennifer Gómez. Buenas noches para todos, nuevamente bienvenidos Daniel, Jennifer, aquí a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, país invitado Argentina. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos en este lanzamiento tan importante, este aporte a la comunidad académica de su nuevo libro La prevención, objeto y fin de la responsabilidad civil. Y quisiéramos con mi compañera Adriana escucharlos un poco acerca primero de la temática del libro. Empecemos con Daniel, cuéntanos un poco por qué este tema, hablemos de la prevención, de la responsabilidad civil. ¿Exactamente el libro trata sobre responsabilidad civil o qué temas trata? Buenas noches, lo primero agradecer mucho por este espacio que nos permite profundizar en este tema en el que hemos venido investigando hace algunos años acerca de la pregunta que me hace Rodrigo. Es un texto donde abordamos diferentes conceptos, todos con una relación muy estrecha con el tema de responsabilidad civil, conceptos como prevención, precaución, daño, deber de responsabilidad, noción de responsabilidad, pero muy a pesar que en el título hablamos de la prevención como el objeto y fin de la responsabilidad civil, nuestro texto no se limita a esta temática, sino que abordamos otras aristas como son la denominada responsabilidad civil del Estado, responsabilidad que se aborda principalmente en sede contenciosa, y responsabilidad ambiental, que lo proponemos en este trabajo como una forma excepcional, especial, como un régimen de responsabilidad diferente a los que por regla general se conocen. Muchas gracias, Daniel. Jennifer, cuéntanos también acerca un poco del tema del libro, si quieres complementarle a Daniel algo. Sí, muchas gracias. Efectivamente el libro, aunque habla de la prevención como objeto y fin de la responsabilidad civil, pues se alude a este concepto porque es el común con el que se designa a esta rama del derecho que aborda la obligación de indemnizar perjuicios. Sin embargo, el libro trata la responsabilidad contractual, extracontractual, la responsabilidad civil, la responsabilidad del Estado y un capítulo muy especial sobre la responsabilidad ambiental respecto al principio de precaución. Algo importante que tiene el texto es que cuando empezamos a trabajarlo queríamos presentar la prevención como eso, como el objeto y fin de la responsabilidad, pero además vamos un paso adicional. Sostenemos y presentamos con la evidencia de derecho positivo y jurisprudencial cómo la prevención es a la vez un derecho y una carga para la víctima y cómo eso tiene manifestaciones específicas en unos casos concretos pues, que la jurisprudencia ha señalado y que el derecho comparado también se ha encargado en regular. Muchas gracias. Asimismo quisiéramos hacerles otras preguntas que algunos de nuestros estudiantes nos han hecho llegar. Entonces, Adriana, empiezas Claro tú. que sí. Daniel, ¿consideran que el principio de prevención es mal aplicado por la Administración de Justicia en Colombia? Gracias. Bueno, sobre el principio de precaución y prevención hay una particularidad jurisprudencial y es que hay una tendencia a confundirlos o a emplearlos como sinónimos, especialmente en materia de derecho ambiental. De pronto es muy fuerte, muy pretencioso decir que siempre está mal aplicado el principio de precaución en Colombia, porque realmente en nuestro trabajo nosotros no fuimos hasta esa minucia de analizar cada uno de los pronunciamientos jurisprudenciales donde se empleó la precaución como principio para determinar si fue bien aplicada o no, pero lo que sí podemos
concluir acorde con esta investigación es que la mala aplicación del principio de precaución o la confusión con el de prevención genera perjuicios, genera daños indemnizables, tanto materiales como inmateriales, que las personas naturales y jurídicas no están obligados a soportar. Entonces, sí es claro que hay una tendencia a confundir los conceptos prevención y precaución. Sí es claro que la noción de prevención como carga de la víctima es un tema bastante inexplorado jurisprudencialmente, pero nuestro trabajo no fue hasta analizar cada uno de los pronunciamientos del país como para poder concluir que siempre está mal. Creo que depende mucho del análisis de casos puntuales. Nosotros aquí, por ejemplo, en el último capítulo del texto, hicimos un análisis de un caso muy puntual que trató de la aplicación del principio de prevención y de precaución en la industria de hidrocarburos. Y para ese caso particular concluimos que sí estuvo muy mal aplicado y que generó un daño que era no querido, no merecido por quien lo sufrió. Muchas gracias. Jennifer, otra pregunta que tenemos acá. Entonces, ¿por qué usaron el concepto de responsabilidad civil para el título? Bueno, es porque el término de responsabilidad civil es como surgió desde su historia. Cuando nacen las obligaciones de reparar a la víctima, nace por allá en Roma con la Lex Aquilia, la responsabilidad extracontractual. Cuando nace la responsabilidad contractual, se surge nada más como un efecto de los contratos. Y a nuestros días el concepto de responsabilidad civil sigue muy en el subconsciente colectivo académico. Entonces por eso era para poder ubicar, digamos, a los lectores. Pero efectivamente, digamos, la actualidad o el estado del arte ya ha abandonado este concepto por el de derecho de daños, que es un concepto más omnicomprensivo. Porque en el derecho de daños no solo se trata la indemnización que se causan entre dos particulares que se encuentran, como nos explicaban cuando vimos nuestras clases de pregado social ocasionalmente, sino que el derecho de daños incluye también estos fenómenos de precaución, de prevención, de disuasión, y abarca también la responsabilidad, no solo entre los particulares, sino también la responsabilidad que se pueda derivar de las acciones o omisiones de los agentes del Estado, y también, digamos, la especialidad ambiental. Muchas gracias, Jennifer. Claro que sí, tenemos acá otra pregunta. ¿Podríamos concluir del texto que el derecho de responsabilidad ambiental merece un giro que implique un entendimiento diferente de los conceptos prevención y precaución, e incluso afirmar que se requiera un régimen de responsabilidad nuevo en materia ambiental basado en la prevención? Bueno, creo que sí es posible concluir eso de nuestro trabajo. Creo que en esta investigación se ofrecen evidencias en punto a que la responsabilidad no se puede aplicar de manera genérica a todas las situaciones sociales, a todas las situaciones de la vida. Entonces, sin duda, hay situaciones donde el régimen general de responsabilidad merece un tratamiento diferenciado, como es, por ejemplo, el caso de las actividades peligrosas, donde hablamos de presunción de culpa. Para el caso ambiental, que es el que analizamos en el último capítulo del texto, consideramos que sí es necesario y sí es pertinente migrar a una nueva y mejor forma de concepción del principio de precaución y del principio de prevención, entendiéndolo, como citaba Jennifer en la parte introductoria de esta presentación, no solo como un derecho, sino también como una carga de quien es víctima. Muchas gracias, Daniel. Jennifer, ¿qué aspecto consideran que es novedoso en este libro respecto de los demás que utilizaron como fuentes? Digamos que hay un aspecto poco tal vez explorado que hoy en día está llamando mucho la atención, y es el deber que tiene la víctima de mitigar sus propios daños. Este deber de mitigar, el deber que le asiste a la víctima de mitigar sus propios daños, ha sido entendido como un límite a la responsabilidad. En este trabajo lo que planteamos es que es una manifestación más de la prevención, y no es un solo límite a la responsabilidad, es una carga en contra que asume la víctima, y por lo tanto es una manifestación más de la prevención, tratando de desvirtuar aquellos clásicos o personas todavía muy conservadoras
que prefieren darle al derecho de daños una única y exclusiva función, y es la meramente reparadora o indemnizatoria. El principal aspecto, y por eso se lleva toda la atención en el título, es que en el primer capítulo damos las evidencias de cómo desde su origen la prevención es básicamente el verdadero objeto y fin de la responsabilidad, inclusive es anterior a la indemnización, porque lo que se quiere es no causar daños. O sea, partimos del aforismo, digamos, atribuido a Ulpiano, de no dañar a otro, al término en la E. Si es no causar daño a otro, pues lo primero que hay que hacer es evitar causarle daño. Obviamente, si ya el daño tuvo ocurrencia fenomenológica en el cosmos, pues hay que indemnizarlo, pero si podemos prevenirlo, hay que hacerlo. Y lo novedoso que trae el libro es cómo esa obligación de prevenirlo se le carga a la víctima, cómo en casos específicos la víctima es la que también está obligada a prevenir el daño, si ya ocurrió, a evitar su extensión o propagación e inclusive a impedir que se repita. Y esto no es una elucubración pues que nosotros nos inventamos, sino que simplemente tiene manifestaciones, y lo que tratamos fue ubicar tanto el derecho comparado, diversos instrumentos internacionales, la Compraventa Internacional de Mercaderías, los proyectos Gandolfi, bueno, que lo pueden consultar en el texto, y cómo también esto ha tenido asiento en, digamos, en jurisprudencias tan disímiles como la de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que por ejemplo, como lo notaba Daniel, todavía no tienen conciliación un aspecto como la responsabilidad por actividades peligrosas, donde uno dice que es presunción de culpa y el otro dice que es un régimen objetivo, y aunque tienen esa distinción dogmática sobre qué es la responsabilidad para actividades peligrosas, las dos han asumido sin quererlo, algunas veces de manera tácita, cómo le han impuesto a la víctima la obligación de ella misma, de no saberse víctima y sentirse, bueno, yo soy perjudicada y él me va a tener que pagar todo. No, eso también le incumbe a usted inclusive un deber de solidaridad con su victimario. Esto puede tener, digamos, unas consecuencias que hoy en día son muy interesantes, ahorita que estamos en época de, no digamos de posconflicto, pero sí de posacuerdo, de cómo las víctimas no pueden simplemente, estamos hablando obviamente del derecho de daños, saberse víctimas, sino cómo también tienen que ser solidarias con su victimario, y cómo esto, repito, tiene aplicación práctica. Esto no es una mera elucubración de ideas, sino traemos las manifestaciones en las jurisprudencias de ambas cortes. Muchas gracias. Daniel, ¿quiere comentar algo? Sí, para sumar a esa idea de Junifer, en el texto no pretendemos que se limite el entendimiento de la obligación de la víctima a tener prevención a que tiene que ser solidario con su victimario, sino que también es necesario tener presente que la víctima no puede recibir una compensación, un pago, una indemnización o una recompensa que se derive de su falta de diligencia y cuidado, que se derive de situaciones que son estrictamente atribuibles a su acción o a su omisión. Entonces, quien es víctima, estamos convencidos de esto por la jurisprudencia y bibliografía explorada y por las conclusiones que presentamos en este trabajo, consideramos que quien es víctima tiene que poner de su parte, tiene que hacer los esfuerzos que estén a su alcance para salir de esa condición de víctima. No se puede limitar a que el victimario asuma toda la carga de obligaciones derivada de esa situación. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta de los estudiantes, ¿la tienes tú? Claro que sí. ¿Qué otros problemas jurídicos diferentes al que analizaron encontraron en esta investigación que merezcan nuevos libros? Bueno, digamos que sería muy absurdo pensar que resolvimos todos los problemas derivados de la prevención, pero sí hay unos aspectos que invitan a una posterior investigación. El principal aspecto, pienso yo, que está muy maduro conceptualmente, es con el que cerramos el libro: la distinción entre el principio de prevención y precaución y su aplicación, podríamos decirlo, alegórica por parte de algunos funcionarios y también de abogados, que en esta materia se requiere mucho juicio en el estudio y no ser tan ligero en las presentaciones. Y es un poco odioso decirlo, pero a veces se hacen
presentaciones o formulaciones teóricas que han sido recogidas hace mucho tiempo, con el ánimo, no sé, tal vez de distraer. Otro aspecto que puede, o que el libro presenta como invocador a seguir estudiando, es todo lo que tiene que ver con el interés negativo en los contratos que tiene aplicación con esto del principio de prevención. Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que están realmente inexplorados en materia jurídica, por ejemplo, la prevención como fuente de obligaciones, o cuál es el régimen de responsabilidad que debería aplicarse en materia de falta de prevención. Igualmente, la forma de, frente a la falta de prevención en materia ambiental, cuál es la forma de cuantificación de ese daño ambiental, cuál es la forma de indemnizarlo, o si realmente no requiere una indemnización. Ahora, alguno de los estudiantes que proponía preguntas nos hacía pensar en si era posible proponer nuevas y mejores formas de responsabilidad, y sobre esa situación creo que la conclusión ineludible, inevitable, es que sí, y estos son entonces escenarios muy amplios para próximas investigaciones, para próximos libros, como propone el estudiante con su pregunta. Bueno, hablando de próximas investigaciones, ¿qué viene para la FILBO 2019? ¿Qué han pensado? ¿Qué ven ahí? ¿Qué se está cocinando? ¿Qué se está preparando? Todavía estamos en el éxtasis del lanzamiento del libro, no hemos tenido la oportunidad de acordar, pues digamos, un texto común, pero yo creo que sería importante también hacer algunas referencias. A mí los aspectos teóricos, aunque me parecen muy interesantes, resulta que casi siempre no le llegan al estudiante, y por eso hay un proyecto de hacer unos aspectos procesales del derecho de daños, hacerles manifestaciones prácticas para el punto de vista procesal del derecho de daños, para desmitificar aquello de la forma, porque digamos ya hemos visto cómo la oralidad ha tomado presencia primero en laboral, en penal, en administrativo, y por fin nos llegó a civil. Y sin embargo vemos un culto todavía a las formas, que nos podemos caer otra vez en el Imperio Bizantino o en las épocas romanas, donde lo que importaba eran el continente y no el contenido, y esto afecta de manera sensible las pretensiones de las víctimas a recibir una justa reparación de sus daños, y ya hemos visto muchas manifestaciones, principalmente de la Corte Constitucional, que es mucho más naturalista y en este caso protectora. Entonces, uno de los aspectos que sí queremos y podemos trabajar son los aspectos procesales del derecho de daños. Muy bien, Daniel. 2019, FILBO 2019, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si tuviera esa respuesta sería un iluminado, pero... ¿Qué libro? ¿Qué van a trabajar? Por ahí comentaba fuera de entrevista, ¿qué vas a presentar? Por lo menos lo deja claro Jonifer, pero ¿qué quieres? ¿Vas a trabajar otra vez en coautoría? ¿Vas a presentar un nuevo libro? ¿Vas a hablar de petróleos? ¿Vas a hablar de qué área? Me gustaría mucho finalizar un trabajo en el que he ocupado gran tiempo sobre el régimen de responsabilidad aplicable al derecho de propiedad intelectual. Con motivo de este trabajo, también, como ha quedado evidenciado en esta presentación, pues quedaron muchos temas abiertos. Tenemos ahora un semillero de investigación, algunos de sus integrantes están aquí presentes, les agradezco mucho por venir. Ahí estamos trabajando algunos aspectos importantes para nosotros, para los temas que nos apasionan, sobre responsabilidad ambiental, sobre las indemnizaciones que se derivan de una mala aplicación de los principios de prevención y de precaución. Y aunque ahora el profesor Jonifer les dijo que no, yo lo voy a hacer quedar mal. Ayer estábamos hablando de una posible publicación en coautoría de un tema procesal sobre derecho de daños, y pues hay muchas ideas, y por eso aprovecho también este espacio para invitar a todos los que están presentes y a los que nos siguen a través de la página de la universidad, para que se vinculen a nuestros semilleros de investigación, y si tienen alguna idea, seguramente que va a ser mucho mejor que las nuestras, pues
la trabajamos y la desarrollamos también. ¿Y usted, profesor Rodrigo, qué va a publicar el próximo año? Bueno, pasé de entrevistador a entrevistado. Como saben, bueno, yo tengo la responsabilidad del Centro de Investigaciones y pues estoy muy contento porque para esta Filbo presentamos 16 nuevas publicaciones. El año pasado tuve mi lanzamiento junto con 2 compañeros. Hicimos un trabajo muy interesante de ciencia, tecnología y sociedad, una perspectiva republicana. Este año lamentablemente no alcanzó mi libro a estar listo para la Filbo, pero va a estar listo sobre el Estatuto del Consumidor. También tengo un tema que estoy trabajando en mi tesis doctoral, entonces se está cocinando algo que espero que les guste. También espero que me critiquen, generar pensamiento crítico, porque eso queremos cuando nos leen. Adriana también quiere hacerles unas preguntas en el marco de la Feria Internacional del Libro, teniendo en cuenta que hoy es un día muy importante, es el Día Internacional del Libro y es el Día del Idioma también. Entonces, Adriana, cuéntanos. Claro que sí. En el marco de la feria, ¿ustedes qué libro nos recomiendan para leer y por qué? Bueno, hay un texto que me estoy leyendo con mi compañera de vida. Es un texto, procuro, como trabajo en el servicio judicial, pues en toda mi jornada laboral leo cosas de derecho y procuro cuando llego a la casa poder descontaminarme, por decirlo de alguna manera, y leer otro tipo de cosas, y nos estamos leyendo un libro muy apasionante que se llama El libro de los placeres prohibidos, además que tiene que ver con literatura, porque tiene, hasta el momento no les puedo contar pues el desenlace porque no lo he terminado, y son 2 historias paralelas, uno de un juicio que se está haciendo unos falsificadores de Biblias y cómo la defensa que hace el fiscal al libro como elemento integrador de la sociedad, y en el otro y la otra historia paralela es una serie de homicidios en cadena sucesivos a unas meretrices que se está haciendo en el prostíbulo pues del pueblo, y al final me comenta la persona que me lo recomendó, las 2 historias se unen de una manera fatal que espero llegar al desenlace prontamente. Bueno, yo creo que toda persona tiene que leer los libros que son más leídos en la historia de la humanidad. Esto es El Principito, El Quijote de la Mancha, que es uno de mis favoritos, Los Miserables, el Corán y por supuesto la Biblia, que le encanta tanto a mi esposa, que me acompaña también en el auditorio y que lo lee con mucha frecuencia. En esta feria del libro vi una edición especial de un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Memorias de Adriano. Entonces yo sí recomiendo la lectura de ese texto, la nueva edición. Apenas voy a adquirirla, esa no la conozco, pero sí he leído la versión tradicional, porque a propósito estoy convencido que para hacer una lectura real creo que hay que hacerla por lo menos unas 5 veces, del mismo texto, si no se ha leído nada. La primera lectura es como un mero reconocimiento de palabras, en una segunda lectura creo que surgen preguntas de lo que uno está leyendo, cada que uno vuelve y se enfrenta a ese texto y lo lee nuevamente, esas preguntas cambian. Entonces pues para los estudiantes de pregrado especialmente la recomendación es leer todo muchas veces, y en este texto del que hablo pues es escrito por una mujer maravillosa, Marguerite Yourcenar. Ella fue la primera mujer premio Nobel de literatura, tiene otras muy buenas obras, una que me gusta mucho que se llama Fuegos, pero para no ahondar en tantas recomendaciones les dejo Memorias de Adriano, que es un texto magnífico que creo que toda persona tiene que leer. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y bueno, ya para finalizar, al momento de leer, ¿a ustedes qué les gusta más? ¿El libro digital o el libro físico? Yo sí, esto sí parezco un poco tradicional, pero sí me voy por el libro físico, pero por un agotamiento, porque en la jornada laboral leo mucho digital, decisiones judiciales, mucha cosa, y entonces, no sé, todavía uno no siente como la cercanía y la inmediatez. Tal vez uno suene romántico, pero el sentir la textura del papel, el olor, y además
posibilidad de hacer de inmediato anotaciones a mano alzada que uno hace en los textos que le gustan. Entonces sí tengo una predilección por los textos físicos. Bueno, como se podrán dar cuenta, Junifer y yo no coincidimos en muchas cosas, incluso fue eso un gran reto para lograr este trabajo, ponernos de acuerdo en ciertos puntos. Yo prefiero el digital por varias razones. El tema de hacer notas, pues, hay una opción que se llama control de cambio, comentarios. Entonces, bueno, pero la razón principal, la razón más importante es que creo que estamos en una nueva era. Esta era es digital. Creo que el medio electrónico ofrece más y mejores ventajas. Creo que es algo más visual, más interactivo. Hoy creo que es algo, lo electrónico tiene mucha más conexión con las nuevas generaciones. Para mí es mucho más fácil que mis hijos que están a punto de cumplir 2 años se concentren en un texto que está en medio digital al que está en medio físico. El que está en medio físico lo rompen, se paran encima de él, se lo tiran, el uno le pega al otro, y en el que está en medio digital he encontrado como mejor forma de concentrarlos. Yo creo que para leer cualquier medio es bueno, pero también desde el punto de vista de uso de recursos naturales, muy a pesar que el medio digital también es un factor de contaminación, porque por ejemplo todo el spam y todos los correos que no borramos, para que estén ahí siempre disponibles en algún lugar del mundo, hay una gran batería encendida para que eso funcione cuando usted vaya y lo consulte en cualquier lugar del mundo. Entonces finalmente también es fuente de contaminación, pero es una fuente, digamos, más controlable que el tema de la impresión. Yo creo que el mundo necesita que todos aportemos nuestro grano de arena en el cuidado de recursos naturales, y ese es un punto muy a favor de la lectura en medio electrónico. Muy bien, bueno, Adriana, ¿y tú qué prefieres? ¿Digital o escrito? No, yo lo prefiero físico, la verdad. Ahorita se ha perdido mucho el tema de ir a una biblioteca, de investigar, y a mí la verdad me parece mejor hacerlo así. De hecho, tengo una sobrina y ella siempre trata de hacer los trabajos y buscar cosas por internet, y yo le digo no, a la biblioteca. Entonces... Interesante. Pues yo comparto con ustedes primero el libro tradicional con el que nuestra generación todavía aprendió a leer, ¿sí? Realmente no cambiamos el texto, pero también por el tema de docente investigador hay muchas fuentes a las cuales consultamos que son fuentes digitales, y también que nuestros libros, aclarando que este texto también tendrá su versión física y su versión digital para que nos pueda consultar en otro país, estudiantes y demás, para que también tengamos índices de citación a través de Google Académico. Entonces, fue un placer haber compartido, realmente una felicitación muy especial para Junifer, para Daniel, en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2018. Muchísimas bendiciones, muchísimos éxitos. Espero verlos el próximo año aquí en la Filbo. Al lado de Adriana, muchas gracias. Gracias.